que sí, empezamos. Entonces vamos a dar inicio, muy buenas tardes, a la clase de lo que es el capítulo de pediatría especializada. En esto, patología respiratoria. Dentro de las temáticas respiratorias, una de las más frecuentes, tanto en atención primaria de la salud como cuando existe una patología respiratoria compleja, llega también al área de un nivel, de tercer nivel de atención por la complejidad que ella trae, ¿no? Entonces, puede estar en cualquiera de ellos, pero no necesariamente sea catalogado como una condición, como diagnóstico. Faringoamigdalitis, como, digamos, diagnóstico inicial, porque puede ser que sea un componente sintomático de una patología más grande. Por ejemplo, ¿no? Una faringoamigdalitis parte de su evento dentro de una enfermedad, por ejemplo, de una mononucleosis infecciosa, ¿no? Una faringitis dentro de un evento de una escarlatina. Una faringoamigdalitis que puede ser simplemente en patologías autoinmunes que empiezan a debutar con una condición. Entonces, lo que quiero decirles de manera introductoria, que la faringoamigdalitis, tanto como la adenoiditis, la otitis media sí es, digamos, de patología, pero que arrastra por factores de riesgo. Entonces, así vamos a tratar de tener una dinámica en la comprensión de estas patologías. ¿Bien? ¿Cuál es el mensaje que queremos darle con esto? Que ustedes diagnostiquen, ¿no?, patologías del tracto respiratorio superior, que hagan una anamnesis muy detenida para poder nosotros orientar el tipo de etiología, el germen. Porque les digo, mis alumnos, que a través de estas tres entidades que vamos a darle la exposición, ¿no?, es la que, siendo tan sencilla, es la que hacemos el uso y abuso de los medicamentos, ¿no? En este caso, la cobertura antibiótica. En el tema de la epidemiología, estas cifras se comportan dependiendo del sitio, ¿no? O sea, epidemiológicamente podría estar, ¿no?, representado por una situación, digamos, climatológica. Entonces, en los países, digamos, que tienen mucha polución, o sea, llena de vegetaciones de polución, por ejemplo, en Estados Unidos, algunos estados llegan a tener, ¿no?, demasiada carga que produce un estado de rinitis alérgica en el menor de 3 o 4 añitos y que entraría como un factor condicionante para que ese pequeño esté con una rinofaringitis predominantemente. Pero en la evolución propia del estado catarral, por condiciones climatológicas, puede tener su debut entre 2 hasta 7 episodios, y eso está dentro de lo que nosotros llamamos normal, ¿no? Ya cuando esta se asocia como una faringoamigdalitis, ya toma otra repercusión, ¿ok? Entonces, esto está relacionado a la forma, digamos, cómo se va presentando a nivel mundial. Fíjense que la mayoría de los eventos que se dan en la población pediátrica es por un ente que es el virus. Y unos dicen entre 80 y 90%, mis alumnos, ¿no?, causas virales. Así se presenta una amigdalitis, una faringoamigdalitis. Pero hay algo que el Organismo Mundial de la Salud nos pone, ¿no?, dentro de eso, que en el 2024, ¿no?, hicieron como un corte de una situación epidemiológica y vieron que se encontraron, al menos para nosotros catalogar como un estado de infección bacteriana, ¿no?, 162 cepas, ¿no?, 0 tipificadas del estreptococo grupo A. Pero para ello decimos, bueno, ojo,
la población pediátrica, si bien es más vulnerable a un 80-90% de los procesos virales, hay que tener en cuenta que de acuerdo a la edad, que eso es lo que vamos a tratar de ver en el camino de la exposición, sí tenemos que tener en cuenta algunas condiciones para que este niño ya no sería lactante, no, estaría de alguna manera con sospecha de un agente bacteriano. Porque si no entraríamos a esa situación de desafío que es la prescripción innecesaria de antibióticos y se da mis alumnos. Por eso es que esta clase trae como un propósito importante de que hay que racionalizar una sospecha, sobre todo ustedes que van a pasar al ciclo del internado, siempre se les invita que el mejor éxito de cada guardia que hacen un interno es aquel que no prescribe antibióticos. Miren ustedes cómo los retamos nosotros los pediatras, ¿no? Y solo un 20%, en la mayoría de los casos, entre las edades que les decía, ¿no? Niños, ¿no? Ahí está, para que ustedes vayan viendo los casos que se presentan en el tópico de urgencia-emergencia. ¿Bien? Entonces, el estreptococo beta hemolítico del grupo A es el más representativo. ¿Ok? Ahora, cuando yo les pongo rino, orofaringe, ¿no? O si no, rinofaringitis o faringoamigdalitis, ese comportamiento quiero que lo vean desde la óptica de una sola entidad. Doctora, por favor, acláreme eso, ¿no? ¿De qué se trata eso, no? Que en el universo de una población linfoidea que recién está, digamos, madurando, ¿no? Ese tejido linfoide, que es una estructura muy rica en población que todos los niños van desarrollando gradualmente, se toma como un comportamiento de que es un engranaje dentro del anillo de Waldeyer. Significa que en toda la orofaringe, rinofaringe, están los famosos ganglios linfoideos, paquetes ganglionares que le llamamos amétalas, que o en otros textos ustedes van a encontrar como tonsilas, las palatinas, las linguales, ¿no? Que están pegaditas en la parte lateral, ¿no? Del cavum. Y también tenemos otras que están pegaditas a la línea de la nasofaringe, que son las famosas adenoides, ¿no? Entonces, los casos que se presenten, cada uno va a tener ciertas características, pero, como le digo, ciertas, porque ustedes sabrán, creo que también es un común denominador que todos los pediatras les habrán comentado, que en los primeros 2 años o 3 años los síntomas son inespecíficos. Pero hay algo que de alguna manera vamos a tener como una situación de síntoma que nos va, digamos, a alertar, ¿no? En qué situación está, si es viral o si es bacteriana. Muy bien, entonces este tejido de anillo de Waldeyer, que es una población muy importante, ¿no? Va en proceso. Tanto así, mis alumnos, que de repente chiquito, 1 año, año y medio, pero después se va fortaleciendo, 2 años ya tiene una respuesta de los linfocitos y va inclusive una respuesta que nosotros decimos en madurez, mediada por célula, en madurez, mediada por anticuerpos. De tal manera que este anillo, conforme va el niño enfrentándose a estas poblaciones, ¿no? De virus, bacterias, ¿no? Hongos, etc., cualquiera fuera, hay una respuesta inicial que se llama hiperplasia linfoidea. ¿Y eso qué significa? Que es la evolución natural, fisiológica. ¿Y en qué edades se da, doctora? De 2 a 7 años. ¿Ya? Hiperplasia. Van a estar. Tanto así que antes, ahora no, ya los mismos otorrinos ya se dan cuenta que por evolución una amígdala que a veces se la veía grandota decían hay que operarla.
Y cuando ya nosotros los pediatras teníamos que decir, no, tiene 4 añitos, 5, esa es su famosa forma de presentación, hiperplasia, están grandes, pero no significa que están infectadas o que requieran una intervención quirúrgica. ¿Ok? En ese comportamiento es lo que queremos decirles, que se comunican. Entonces es una sola entidad, se comunican. Por ejemplo, siempre es bueno para que ustedes vayan viendo, ¿no? En el ejemplo, digamos, un lactantito, lo vemos de 9, 10 meses, ¿no? Que viene y está pues con un proceso de coriza, y ustedes llaman síntomas catarrales, caracterizado por congestión. Ahí está. Inclusive lloroso, y ahí está que se rasca la naricita, y si no, a veces no es mucho, y entonces está jugando y drenando la secreción transparente, ¿no? Pero feliz jugando. ¿Ya? Y en las horas, eso puede ser de que ya no quede simplemente en la rinitis, en la parte, digamos, nasal, sino que de pronto ya se siente fastidiado y empieza a hacer una tos catarral. ¿Por qué? Porque hay parte de la secreción que lastima la parte posterior de la faringe, ¿no? Entonces, cuando uno abre ¿cómo se llama? La boquita y tratamos de ver, entonces ahí discurre, pero un moquito transparente. No le hacemos ahí, decimos es un proceso nada más, pero va bajando, va avanzando. 3 a 5 días. Ya mi rinitis, o sea, mi rinofaringitis está controlada. Pero si pasa el cuarto, quinto día y más bien cambia las características de estas, significa que de repente o fue a producir una congestión más importante en una de las amígdalas, o esa que está tapando un poco los orificios faringios se puede ir por la trompa de Eustaquio y fastidia el oído. O de repente en la línea nasofaringe hacia el fondo estamos y fastidia a las adenoides. Entonces, en la evolución, por eso se dan cuenta, es una sola entidad que puede. Y en la madurez de estos 3 eventos que se van a dar en la presentación del antígeno, va creando los mecanismos de defensa de nuestros pequeños. Lo mismo también en ese procesamiento que se va dando en el interior de las células presentadoras de antígeno y van haciendo ese reconocimiento a través de los receptores, ¿no? O células B o células T. Lo mismo también en la respuesta inflamatoria, la liberación de interleucinas. Muy bien. Pero no solamente tiene ese tejido linfoideo, también tiene fisiológicamente una flora normal, ¿no? En la rinofaringis y en la orofaringe. Al azar, podríamos decir que el estafilococo epidermidis en la flora está, miren, un 90%, y en la orofaringe baja de un 30 a 70%. Y la que es como una carta de representación, mis alumnos, es el Streptococcus grupo viridans, que ustedes lo conocen mucho, pero que en el camino, digamos, de una diversidad de agentes etiológicos en la flora, sabemos que esta cumple un rol muy importante, ¿no? El Streptococcus grupo viridans, porque se subclasifica. Y dependiendo de cada una de ellas, toma una posición en la parte, digamos, anatómica, que también la vamos a ver, ¿ya? Entonces tenemos la Milleri, la mitis, o sea, grupo viridans, mitis, mutans, salivarius, singis, que estas cada una van teniendo su posición del microorganismo más pegadita a la orofaringe. ¿Ok? Entonces, la orofaringe hay que cuidarla, ¿no? A los pequeñitos. Y a veces, aún así, teniendo esa flora, por la disposición anatómica, se va a ver perjudicada, ¿no? Yo, como les digo, perjudicada transitoriamente por estas limitantes anatómicas, estructurales que tiene el niño. Entonces decimos, ¿por qué es vulnerable este pequeño en el aparato respiratorio? Si vemos en la parte posterior, miramos y decimos, ah, ¿verdad?
El adulto se diferencia del lactante porque en el lactante todavía, por ejemplo, ¿no? Si uno mira, ¿no? La epiglotis, ¿no? La epiglotis, fíjense por acá, si ustedes miran en el adulto, ya la epiglotis está por acá, pero tiene una disposición de protección. En cambio, acá hay más angulada, tiene una posición en B, de tal manera que está pegada. Y acá otra característica de esto es la lengua gruesa, grandecita, que poco a poco va creciendo ese bebé y va, digamos, bajando, inclusive la protrusión. Ustedes habrán visto esa palabrita protrusión que nosotros decimos porque hay una extrusión, o sea, como que la lengua, como es grande, bota, pero cuando eso ya se invierte, entonces ya está listo inclusive para los alimentos. ¿Se dan cuenta? La disposición anatómica es muy importante, ¿no? Si yo veo, por ejemplo, en las limitantes, la laringe, ¿por qué ese niño hace una laringitis? ¿Por qué ese pequeño va y más rápido a hacer procesos virales altos? La disposición de la laringe, ¿no? De tal manera que si yo veo, la laringe está más expuesta, porque está a nivel del C3, o sea, está afuera, bien expuesta para los eventos. Y si yo veo la laringe del adulto, C5, C6, va a llegar cuando ya ese pequeño esté los 3 añitos, 4, ya se protege, ya va bajando esos eventos respiratorios, que es vulnerable, ¿no? O gatillante inclusive para los prematuros, ¿no? Para los pequeñitos. Pero va creciendo, va de alguna manera tomando ya la madurez que corresponde desde el punto de vista anatómico. Fíjense, lo otro que uno siempre ve es la epiglotis, ¿no? La epiglotis con el tema de la laringe son dos posiciones limitantes en un momento, Pero si uno mira la otra condición, ¿no? Que estamos mirando, este ya es otro corte que se le está dando, siempre es la lengua, una limitante, después la epiglotis, las cuerdas se vuelven, y si ustedes miran es la posición, ¿no? Que está más expuesta, ¿no? De tal manera que dentro de esto, ustedes recordarán, el adulto que tiene, si uno mira aparato respiratorio alto o tracto superior, ¿no? Respiratorio, tracto superior, ¿no? Alto, ¿no? Entonces, respiratorio superior alto, mis alumnos, de esa manera uno tiene que ver que hasta el niño, a cierta edad, solamente nace con una dentro de los senos paranasales. Yo miro y digo, solamente tiene el etmoides y esbozo de los senos paranasales maxilares. El resto no tiene frontal, ¿no? Esfenoidal. Entonces hay limitantes anatómicas que hacen que ese pequeño sea vulnerable. Si yo miro desde el punto de vista fisiopatológico, voy a tratar de avanzar porque, acá me enriquece mucho, pero tenemos poco tiempo. ¿Cuánto quisiera? Para los residentes, cada uno es 1 hora, ya se imaginan, ¿no? Y yo tengo que hacerlo en 40, 50 minutos. Pero es una forma de darles, por ejemplo, para otro camino para entender la exposición. Si yo tengo acá un proceso de rinovirus viral, entonces tengo varios, ¿no? Coronavirus, acuérdense de la pandemia, ¿no? El SARS tipo 2, ¿no? COVID-19, pero el coronavirus ha estado en el tiempo de los años, ¿no? O sea, perenne. Entonces, cada uno tiene un comportamiento. Rinovirus suave, no hace mucho. Adenovirus, wow, ese sí, marca la diferencia porque acá hay una inyección conjuntival. Coxsackie, también hay unas lesiones suavecitas, ¿no? Que tiene, pero que marca, inclusive ponen así, ¿no? La famosa herpangina, mire, esas lesiones en la boquita, pero no me agarra labios. ¿Qué me agarra labios? Herpes simple, ¿sí? Entonces ahí ya clínicamente, les voy a la gente y vamos viendo la clínica para que ustedes vayan. Pero existe un proceso inflamatorio.
Si yo veo que esa colonización se vuelve un poquito más y de repente hagamos el hipotético que es un pequeñito que tiene factores de riesgo, por ejemplo, aquel niño con enfermedad fibroquística del páncreas, ¿no? La mucoviscidosis. De repente por ahí otro niño que tiene de repente alguna patología, nació con una malformación congénita y que tiene defectos anatómicos, de repente estructurales también de la craneofacial, de la boquita y todo. Entonces tiene más riesgo porque queda como cultivo. La forma, digamos, acá les voy a, para que vean, se puede quedar en aquellos niños porque no pueden, con lesiones anatómicas, digamos, alteradas, se quedan atrapadas en la parte, digamos, de la oro o nasofaringe y interrumpe. Entonces se produce la disfunción. Tanto así que puede ser hasta una disfunción tubárica, ¿no? Por obesidad, ¿ok? Entonces estos niñitos rápidamente pueden infectarse hacia un germen bacteriano. Entonces tiene que haber una población, siempre, acuérdense, aquel que es vulnerable a algo, la edad marca que tenga mayor riesgo, y lo otro, que el niño todavía menor de 3 años no hace algo. ¿Como cuál? Ah, sí, doctora, tiene razón. Ellos no hacen el famoso reconocimiento de adherencia. La adherencia lo hace por encima de los 3 años. Entonces ya hay una respuesta y de este germen. Polula, ingresa y se queda, porque ya ese huésped reconoce que existe esa famosa adherencia epitelial y eso produce una unión de la fibronectina hacia las células epiteliales, produce lesión, a veces necrosis, daño celular. Entonces es más abrupto, ¿no? Ese niño puede tener dolor, o sea, se siente inclusive aspecto tóxico, siempre se le dice, ¿no? Para poder salir adelante. Cuán importante entonces es esa forma de respuesta del tejido y frente a eso algunas situaciones de riesgo que van a producir. Y el factor de adherencia es más por la edad de madurez. Muy bien. Vamos entonces a ver de manera rápida, ¿no? En el cuadro químico que ya les he comentado, el adenovirus. ¿Qué marca la diferencia? La faringoconjuntivitis. Coxsackie, la famosa espanquina. Una fiebrecita, adenovirus da una fiebre muy parecida a una bacteria. O sea, 39 grados, ¿no? Coxsackie suave, 37,5, 38, no más de eso, ¿no? Y es el famoso síndrome mano-pie-boca, ¿ok? Ahí para los casos clínicos de sus emergencias. ¿Ah? Fíjense cómo les digo, ¿no? Las emergencias. No hablo de exámenes. ¿Ah? Y en la parte del herpes, ¿se acuerdan? Van a haber lesiones en la boquita, por acá el herpes está más fuera, ¿no es cierto? Y eso es importante evaluar, ¿no? Fastidia de todas maneras, ¿no? Y si ustedes miran, viral, congestión, nada más. Sin embargo, en la bacteria, ahí ustedes van a mirar que hay más compromiso, ¿no? Entonces, faringitis mayores de 3 años, ¿qué hay? Dolor, ¿no? Y hay, como se dice, con un mecanismo de defensa, inclusive cambios cervicales dolorosos para ellos, ¿no? Y en las lesiones también dentro van a ver ustedes un exudado amigdalar muy importante. Miren, otras formas de presentación de este famoso estreptococo. Tenemos la famosa, pero mejor no decimos danas, ¿no? Porque si no después van a decir, ay, la doctora Tula nos estaba comentando, ya no quieren comer sus dulces, ¿no? Pero esas lesiones están muy pegaditas en el paladar blando, también en el paladar duro, ¿ok? Dependiendo de eso. Ustedes vieron una congestión, y acá miren, ya se ve inclusive ligera lateralización de la úvula, ven criptas y por ahí un gran exudado que va discurriendo por las amígdalas, ¿sí? Para el diagnóstico nos tenemos que apoyar, mis alumnos, con puntajes de valoración clínica. En este caso, quiero que lo aprendan ustedes ahí, cada uno va a tener su puntaje para que... Hay varios scores. Van a encontrar desde ISAC Score, como el score de Wall, ¿no? Que
aproxima siempre. Esa palabra yo lo coloco porque es aproxima, considerando que los síntomas son inespecíficos, pero que hay una aproximación de algunos de los síntomas que los he caracterizado en la presentación. Bien, si por ahí encuentran alguna de ellas, por eso les pongo una para que ustedes aprendan un poquito a valorar un puntaje que lo deben tener ustedes inclusive en su, cuando estén en el internado, dentro de su PAL, ¿no? O de su celular. Cuanto mayor exposición tenga, o sea, puntaje que se evidencia, ¿no? Entonces ustedes dicen, bueno, creo que sí hay sospecha de faringoamigdalitis. Pero también nos tenemos que ayudar con algo. Ustedes han visto que el mayor, o sea, la gran demanda que hubo con los famosos, ¿no? Test de detección rápida, ¿se acuerdan de la pandemia, no? ¿Cuántos de nosotros no los habremos hecho? Si era la necesidad de ver, ¿no? Importante porque de alguna manera, ¿no? La sensibilidad para decir que este paciente está enfermo o la especificidad para descartar que el paciente está evidentemente, como se dice, sano, ¿no? Entonces era muy importante, nos daba, ¿no? Una sensibilidad, mira, aproximada, otros hablan de 90 hasta 97%. Entonces nos puede ayudar, pero es una prueba cara. Entonces tienen ahí digamos, el puntaje de valoración clínica que nos podría ayudar, ¿no? Finalmente, el cultivo, pero acuérdense que esta demora mucho, entonces la clínica es importante. Pero, ¿qué marca para eso, para ustedes, mis alumnos? La edad. Más pequeñitos virales, más grandecitos bacterianos, pero tienen también los cuadros virales, lógico, es de entender. Pero sí, la fase tóxica es muy importante. En todos los eventos que vamos a trabajar, por eso, digamos, les voy comentando que la penicilina sigue cumpliendo un rol muy importante. En este caso, la amoxicilina por vía oral, si es necesario utilizarla. O si no, en aquellos casos que también pueden tenerlo ustedes. Puede llegar un niño, de repente escolar, ustedes le dan el tratamiento, sí, dijeron, sí, es una faringoamigdalitis, ¿no? Bacteriana, nos impresiona por la clínica, por el score, perfecto, pero no mejora y ustedes le dieron amoxicilina. La alternativa puede ser la amoxicilina con ácido clavulánico. ¿Por qué, doctora? ¿Me pueden decir? Porque probablemente no sea estreptococo, sino sea aquellos, ¿no? Otros gérmenes que sean productores de beta-lactamasa. ¿Como cuáles? A ver, para no sentirme tan sola, ¿cuál creen que pueden ser los famosos productores de beta-lactamasa y que en el diagnóstico diferencial es necesario tenerla? ¿Qué dicen? ¿Se acuerdan? Mis alumnos, productores de beta-lactamasa, tenemos la Moraxella catarralis, ¿ah? La Serratia, la Legionella. Este fluxograma lo van a tratar de simplificar, está súper rápido para que cuando ustedes tengan ese chiquito con faringitis, si es así, estamos tratando de ver. Inclusive, miren, hasta el mismo fluxograma les da a ustedes la posibilidad de decir, este es viral, sí, puede ser, ya. Entonces, sintomáticos nomás. Si es bacteriana, utilizo mi criterio de Isaac, ¿no? Esos criterios que son importantes. Si veo que tengo más de puntaje, más de mirando ahí de eso, no, esto de acá, si es un puntaje más que me agarra fiebre, hipertrofia, ¿no? Aunque sea, no pueda atender pero la edad me marca una condición, yo empiezo con el tratamiento, ¿no? ¿Por qué, doctora? ¿Por qué empiezo sabiendo que estos chiquitos, realmente la mayoría son virales, pero que tengo esa sospecha por la clínica, la hipertrofia, el exudado amigdaliano, la fiebre? Porque ahora, si es desnutrido, puede decir, doctora, pero si es desnutrido, ¿cómo va a ser la fiebre? Lógico, es entender, ¿no? No me va a hacer fiebre, pero esa fase. Esos chiquitos a veces ni pasan, no pueden ni pasar los alimentos sin apetencia, ¿no? Entonces, ¿no? Tiene 8 o 9 años, pero se le nota que es un paciente bajo, adelgazado. Entonces es necesario cubrirlo, ¿no? Para poder manejar esta situación. ¿Por qué, doctora?
porque las complicaciones son muy importantes y es necesario que ustedes vayan viendo, ¿no? Si yo veo que es supurativa, puede ser que por ahí pueda tener un absceso, inclusive con compromiso mastoideo, necesito ver, o una adenitis, un absceso de una, ¿no? De un ganglio importante. Y las no supurativas, miren, yo necesito tener ese criterio bien definido para poder decir no a la fiebre reumática, no a una condición que me pueda producir una glomerulonefritis simplemente por no haber dado una cobertura, la clínica. Esos parámetros, mis alumnos, es importante. Adenoiditis es parte, si usted dice, ya, la doctora nos ha dicho, está dentro de eso. Pero fíjense, pudiera ser que la faringo como carta de presentación que yo les digo, ¿no? Puede ser, pero ustedes miran y dicen, sí, ya la doctora nos ha explicado que en el común denominador que tiene, puede ser que a través de esos orificios que comunican tanto la nasofaringe como la orofaringe y también la trompa de Eustaquio, entonces, cuando hay un drenaje lento, puede producir en la nasofaringe una condición, digamos, de hiperplasia, ¿no? Entonces la adenoiditis es una respuesta de un resfrío, de repente de mala evolución, puede ser. Puede ser también de una disfunción tubárica, que puede dar esa condición, ¿no? Entonces hay que cuidar esos procesos inflamatorios caracterizados por un, digamos, drenaje lento a través del orificio faríngeo de la trompa de Eustaquio. Ese crecimiento inicialmente, ¿se acuerdan que les decía? Si es porque el resfrío no fue bueno la evolución o lenta la evolución, puede ahí mejorar. Es un crecimiento y de ahí en los días mejora. Pero a veces esta puede tratar de seguir ese caminito donde les decía que a través de los orificios faríngeos puede haber una movilidad tubárica lenta y condiciona. Sí, doctora, pero también, claro, acuérdense, la disposición casi recta de la trompa de Eustaquio también condiciona, ¿no? Eso lo vamos a ver ahí cuando hablemos un poquito de la otitis media, ¿no? Pero la trompa de Eustaquio también es una carta de presentación para que ese niño pueda debutar con una adenoiditis o pueda debutar con una otitis media. ¡Qué importante! Entonces es la trompa de Eustaquio para la población pediátrica. El cuadro clínico, si es una adenoiditis inflamada, digamos esa hiperplasia, y pasaron los días y lenta es la bajada, digamos, de ese proceso inflamatorio, mejora de repente, una semana a ese proceso, mientras el proceso, digamos, del resfrío también mejora, ¿no? Ahí está, compartimento único. Pero si persistiera, ¿no? El tema, y vemos inclusive que hay una rinorrea que cambia o mira las características de la mucosa, ¿no? Esa mucosa transparente de un resfrío se vuelve, ¿no? Inclusive cambia por la parte retrofaringia, o sea, el cabo posterior, ¿no? Y también drena por la naricita, que tiene mecanismos, todos tenemos mecanismos, digamos, ¿no? Digamos, de defensa, ¿no? Entonces transcurre. Cuando ya cambia las características, decimos, no, ese resfrío pasó a ser una adenoiditis, ¿no? Y cómo persiste en el camino. Ya la siguiente semana lo vemos que ese bebito está respirando, ese niño, ¿no? Ya no bebito, ese niño está respirando o sea, se ayuda con la boquita. Lo que saben ustedes que el recién nacido no puede hacer eso, ¿no es cierto? El recién nacido es eminentemente respirador nasal. Se acordarán de su neonatología, ¿no es cierto? Entonces, en cambio, ya conforme va avanzando el niño, ya va tomando en su madurez ya mejoras para que ese niño, esa función, ¿no? De ese intercambio que se da, respira, y yo necesito calentar,
Porque algo tiene su función particular la naricita, ¿no? Que es el proceso de calentamiento, ¿no? Del aire, para que llegue como corresponde, ¿no? Y baje los factores irritantes, porque el niño, acuérdense que está tan protegido en el primer año por la lactancia materna, todo, pero después de eso ideal es que en los 1000 días lo cumpla, ¿no es cierto? Que esté hasta los 2 años, inclusive en esos 1000 primeros días de vida, ¿no? Invita el Organismo Mundial de la Salud que los pediatras y los futuros médicos, ¿no? Que estamos acá en ese proceso de enseñanza, aprendizaje, decirles que sí, efectivamente hay que tratar de darles ese aporte. Una forma, digamos, de factores de riesgo es eso justo, ¿no? El niño que no ha sido amamantado y que con el biberón puede condicionar un poco alguna alteración en el paladar o de repente hasta riesgos de otitis media. Entonces, esa famosa respiración bucal nos hace pensar que esté con una adenoiditis. No mejoró su resfrío y se fue a eso. Y cuando son más grandecitos se hace un evento tras otro, adenoiditis recurrente, me puede llevar a una, digamos, apatía, ¿no? Ese bebito que no respira, y en la noche también, o sea, es un sueño interrumpido, respira por la boquita y todo, entonces está con el riesgo de hacer, en vez de hiperplasia, una hipertrofia. Entonces, en ese caso, es importante, ¿no? Tratar en lo posible de que ese niñito no se nos escape una condición de sospecha de adenoiditis en ese pequeñito, ¿no? Sobre todo, fíjense, las adenoides reciben, o sea, por eso, por continuidad, no es fácil que una adenoides esté pegadita a una otitis y viceversa, ¿no? Porque estas reciben, como se dice, una irrigación a través de por ejemplo, las arterias faringias, ¿no? Ascendentes del maxilar y la parte, digamos, facial, y ese drenaje venoso que se da, ¿no? Que se produce a través de esas venas faringias, ¿no? Y así como los nervios también, o sea, todo en ese compartimiento único que les decía, ¿no? El nervio vago, el nervio glosofaringio, produce una inervación rica, pero que a la vez, si persiste el moco, va dando vuelta, ¿no? Y puede condicionar una hipertrofia importante, adenoidea, ¿no? Como esta fase, ¿no? Entonces, vemos una adenoiditis previa que vimos de ese pequeñito que puede tener, pero la hipertrofia adenoidea es o sea, este niño, si ustedes miran, otra de las causas que puede condicionar para llevar a una hipertrofia es cuando no ha sido manejada muy bien un síndrome rinosinusal o un estado de alergia, una rinitis alérgica. Y en este caso ustedes están viendo acá un halo marroncito, ¿no? Y a veces se ve como una doble línea que se llama la línea de Nerni, que es propia del niño alérgico y que está debutando con su hipertrofia adenoidea. Muy bien, entonces solo la condición quirúrgica se podría dar en aquellos niños que ya tienen el diagnóstico de hipertrofia adenoidea. Otitis media. Estoy corriendo a mis alumnos por la condición, digamos, del tiempo, respetando a nuestros otros colegas que vienen. La otitis media es tan importante para la población menores de 3 años, la sospecha, ¿no? Sobre todo por la vecindad que les decía, ¿no? Si ustedes miran, ¿no? La otitis media, ¿no? Que está, como se dice, protegida por una parte, digamos, del conducto, ¿no? Si uno mira acá, externo, ¿no? Del oído, pero a la vez nosotros tenemos que mirar que el oído medio, aparte de eso, tiene también una función aparte, digamos, de la parte de la fonética, inclusive o sea, siempre se les dice, ¿no? Interviene como comportamiento, como compartimiento único que les estaba comentando, ¿no?
y comparte también funciones para la mejora en la, digamos, en esa parte, digamos, del oído, de la parte vestibular, coclear, y es las funciones que competen al oído interno. Entonces el oído medio tiene que estar muy bien armónicamente con el interno y con el externo, ¿no? Y para eso, ¿cuál sería? La trompa de Eustaquio, ¿no es cierto? Entonces, el oído medio tiene como agentes propios, si se da para la otitis media, ¿no? El virus respiratorio sincitial, puede ser. Esto cambia de acuerdo al texto, mis alumnos. Yo siempre les digo, la parte etiológica, epidemiológica, dependiendo de dónde, porque la escuela americana me puede decir unas cifras como la escuela inglesa o las latinas, ¿no? Por ejemplo, la que es muy pegada con nosotros, como común, yo digo, es la escuela chilena, ¿no? La chilena. Por ejemplo, a través del libro de ustedes, Meneyelo, es excelente. Yo siempre lo tengo como algo que me da un conocimiento práctico, ¿no? Nelson más teórico, pero el práctico, cómo lleva, nos invita para que nosotros vayamos reflexionando un poco con el tema. Entonces, la otitis media por lo general es como una complicación bacteriana que viene de repente de un tracto respiratorio, de un proceso viral, de un proceso catarral y que no mejoró, ¿sí? En la mayoría de las veces, ¿no? Y sigue siendo el Streptococcus pneumoniae, para este caso, uno de los agentes etiológicos bacterianos en su presentación. Los factores de riesgo que les estaba comentando acá van a tener, por ejemplo, ¿no? Si ustedes miran, en la adenoiditis también, ¿no? Es el famoso reflujo, ¿no? Laringio, faringio, ¿no? Ese reflujo produce también adenoiditis, ¿no? El reflujo y la enfermedad por reflujo también no solamente es ver el tema del esófago y la parte del estómago, es mirar también cómo va estas condiciones y sobre todo, ¿se acuerdan que le decía por la inervación, ¿no? Tenemos una inervación vagal muy importante. Entonces el reflujo también es otro de los factores de riesgo para adenoiditis, ¿no? Para hipertrofia y factores de riesgo para la otitis. Ahora, mis alumnos, felizmente, no creo que ustedes sean fumadores, no lo creo, porque la población pediátrica es muy susceptible, muy susceptible. Como alguna vez yo les colocaba, en esta no les he colocado, que se pone siempre como un spot de una señora embarazada y donde el bebé agarra el cigarrillo y le dice, yo no pedí nacer, mamá, si no van con las condiciones propias, ¿no? Esos niños que han estado, como se dice, como fumadores pasivos, fácilmente nacen con una disfunción tubárica, así de simple. Cochrane ha hecho unos estudios maravillosos sobre esto, ¿no? Y son potencialmente más niños con cuadros alérgicos importantes. Así que los chupones, han visto que les pongo no chupones, ¿no? Por la posición, fíjense que a las mamás modernas, ay, si ustedes ven los chupones, yo ahí siempre les invito, les digo, no chupones, maloran la parte, digamos, del paladar, son futuros niños que van a recibir brackets, así les digo a las mamás, oh, no pongan, ¿para qué chupón? Pero necesita en taza, necesita la leche complementaria, en taza, si es que necesita, en taza, no biberones. Felizmente me hacen caso, debo tener algún espíritu de convencimiento, ¿no? Esto es lo que les decía de la trompa de Eustaquio. Cuando acá el vaciamiento es fácil, ¿no es cierto? En cambio acá no, miren, rectito. Entonces ese vaciamiento, qué diferente, ¿no? Entonces puede producir adenoiditis, puede producir una rinitis permanente, el moco que va denso, ¿no? Y entonces produce transitoria, esperemos que sea el tema de la disfunción tubárica y que no haya nacido con esa disfunción tubárica, ¿no es cierto? Entonces el diagnóstico lo tenemos que ver. En el lactante simplemente va a llorar, llora, ¿no?
siempre aquel niño que inclusive el llanto no lo pueden apagar, pero hay un antecedente que siempre les digo. Pregunten a la mamita si está con machis, si está un poquito, aunque sea de 3 días de proceso catarral, hay que estar pendientes de eso, ¿no? Porque a veces no me puede hacer fiebre. Los más grandecitos sí, ya tienen más, ¿no? Se agarran, se fastidian, le toca, ya dice inclusive, ya mismo, ¿no? Si no habla o habla poquito, pocas palabras, pero hay una posición, ¿no? O sea, le fastidia el oídito, ¿no? ¿Qué puedo ver en la exploración? Una membrana timpánica abombada, ¿no? Siempre yo les digo, ¿no?, que en la forma, digamos, de ver es el triángulo luminoso que me tiene que dar y que está muy pegadita, porque ahí uno ve, dice, ah, sí, tengo acá el triángulo luminoso, bien pegadita debe estar por ahí mi martillo, ¿no? Entonces es importante evaluar esa condición. Si yo tengo en estas condiciones, por ejemplo, siempre traten en lo posible, pocas veces se da la oportunidad de ver, pero inviten a sus tutores para que les pueda ofrecer un otoscopio y puedan ustedes ver esa membrana. Así se ve, mis alumnos, como una telita de cebolla transparente, ¿no? Brillante, ¿no? Y ahí, como ven, el triángulo luminoso, ahí está su martillito, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Y así un halo más o menos ligeramente gris, ¿no? Y si no, ya la ven congestionada, pues, ¿no? Hiperémica, algunas veces. Acá, bueno, le hemos tomado así como si fuese a la mala para que se haga la diferencia, ¿no? Pero a veces no, se ve simplemente un halo ligeramente, ¿no? Congestionado y rojo, como en el fondo, ¿no? Y la supurada, sí, bueno, ahí inclusive ustedes ven que puede ser supurada con riesgo, inclusive a producir de repente hasta ruptura, y hay un drenaje importante que puede dar. El diagnóstico lo deben hacer a través de este otoscopio neumático. Nosotros no lo tenemos en la población pediátrica, digamos en el servicio de pediatría, pero sí podemos irlos, a veces me acompañan y los llevaba, ¿no? En aquellos momentos, digamos, de práctica, y los llevábamos porque el otorrino sí lo tiene, dispone de eso y es mucho más fácil evaluar esa membrana timpánica que se encuentra hiperémica, muy vascularizada y todo, ¿no? Y si requiere o no una miringotomía. La miringocentesis, si es que hay por ahí la sospecha, sobre todo en aquellos niños que ya de repente la membrana la vieron de repente muy retráctil, ¿no? Media, así como se dice, aparte de ser retráctil, blanca, transparente, pero digamos que no sigue esa línea, digamos, de la telita de cebolla que les decía, ¿no? Entonces requiere de repente una miringocentesis. Entonces hay que mirar en qué situaciones estaría indicada cuando vemos que ese niño, aparte de que se ve la meningitis, perdón, la otitis, puede haber sospecha de meningitis o un estado séptico que requiere, de todas maneras, mejorar. Entonces yo debo hacerle una meningotomía si es que es necesaria hacerla, ¿no? Hay una diferencia muy importante para ver en qué momento yo voy a utilizar lo que a veces habrán escuchado. Doctora, ¿qué es los tubos de ventilación, no? En las otitis con derrame, porque el moco, o sea, se ha mantenido a través de la trompa de Eustaquio ese moquito permanente. Entonces yo necesito retirarlo, hacerle su miringotomía, sacar, explorar y colocarle ahí su tubo de ventilación, unos días para el drenaje, facilitar ese drenaje, es muy importante porque no lo van a poder ver, ¿no? ¿Ok? Entonces, en cambio, si está enrojecida, suavecita, yo veo que es esa membrana como la que estamos viendo, ligeramente, perfecto. Entonces ahí vemos que el niño tiene clínicamente más presencia para otitis media, cefalea, fiebre presentes, ¿no? La otra no, simplemente es la incomodidad, por eso es que es necesario en algún momento, si se sospecha de una otitis con derrame, debe ya hacerle la interconsulta al otorrino.
Ok, entonces, ustedes van a ver ese fluxograma, así como lo que le he estado comentando, porque ya estamos terminando la presentación, mis alumnos, el tratamiento tan igual como estamos, pero es más, de 7 a 10 días. Hay algunos textos que ponen 7 días, pero si hay factores de riesgo en los pacientes, es mejor prolongarlo hasta los 10 días de tratamiento. Las complicaciones, como ustedes están viendo, es la mastoiditis. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hemos tenido casos, pero eso eran para los grandes, o sea, que tenían ya una malformación importante y con sospecha, inclusive de meningitis, es otro tipo de complicaciones que se da, pero se hace necesario que ustedes conozcan que una otitis media intratemporal puede producir una complicación muy importante como es el absceso, inclusive un absceso cerebral. Prevención, lavado. Y las vacunas han contribuido para bajar el número de riesgos, digamos, para lo que es la presencia del estreptococo pneumoniae, ¿no? Como conclusión, que toda la patología expuesta a ustedes, mis alumnos, es más viral. Hay que tener, como se dice, bien ojo, pestaña, ceja para tener el cuidado de dar la cobertura antibiótica cuando hay una sospecha, como ya les estaba mencionando. ¿Ok? El primer episodio de otitis media antes del 6º mes de vida, ojo, hay que tratar de hacerle un buen seguimiento, porque no es usual encontrarlo. Entonces, por eso es que se invita de que es necesario el monitoreo permanente para evitar que la trompa de Eustaquio quede con los drenajes o con los derrames correspondientes. Muy bien. Entonces, muchas gracias, mis alumnos, y disculpen la hora. Creo que me pasé. Si hay alguna pregunta. Doctora, una consulta. ¿Está indicado el lavado de oído? No, no está indicado el lavado de oído. Fíjense, en adultos sí, en los niños no. Por el contrario, o sea, por presión que hagan ustedes con la jeringa para hacerlo, realmente pueden condicionar perforación, que no es recomendable. Porque la población sujeta de estos riesgos que ustedes han visto son niños menores de 7 a 10 años. En el adolescente sí se ha visto, pero el lavado para otitis externa, mis alumnos, pero no otitis media. ¿Otra pregunta? Doctora, una pregunta. ¿En qué se diferencia el cuadro clínico de adenovirus, Coxsackie y herpes? O sea, herpes solamente sospecho de lesiones bucales, pero adenovirus y Coxsackie, ¿cómo lo diferencio? Adenovirus es fiebre alta como una bacteria, ¿se acuerdan que les decía? ¿No? Y lo otro que en el adenovirus, para una faringoamigdalitis, da el proceso, digamos, de malestar general, van a ver ustedes hiperemia muy importante de la gargantita, pero hay inyección conjuntival, o sea, conjuntivitis, ya para que me entiendan, adenovirus. Fíjense, el adenovirus, inclusive, estamos hablando de aparato respiratorio superior. Miren cuán importante es el comportamiento del adenovirus, muy parecido a un estreptococo. ¿Se dan cuenta? Se parece, ¿no? Pero tiene que haber ¿qué diferencia marca? Que el estreptococo no hay un proceso catarral, pues, ¿no? En el adenovirus hay un proceso catarral, pero corto, porque es más rápido, más, digamos, abrupto en las molestias, ¿no? En las molestias. Y la fiebre también, ¿no? Entonces, conjuntivitis. Y en el Coxsackie, que es la hiperpanginia, lo que les decía, que a veces se le encuentran los niñitos como que se les esfacelan los deditos, por eso se llama síndrome mano-pie-boca, ¿no? Entonces, ustedes van a encontrar hasta los deditos así inyectados, como que se esfacelaran los deditos, los pulpejitos, ¿no? Y hay que ver eso, ¿no? Y las lesiones están más pegaditas a nivel de los paladares, o sea,
en los pilares, ¿no? En los pilares está. Y el virus es más externo. También tiene congestión los pilares, por supuesto, pero ustedes ¿dónde van a ver? Abren la boquita, de repente no van a encontrar las vesículas pequeñitas que estén afuera, sino los bordes, o sea, levantan siempre con guantecitos. Acuérdense que ahora, después de la pandemia, todavía hemos quedado algunos exámenes colocándose las manoplas, mis alumnos. Entonces levantan y vierten los labios y ahí tratan de ver, y en los bordes también con la baja lengua para ver si hay pegaditas a la pared de la mucosa, casi externa, digamos, tratando de ver, o sea, los bordecitos, las vesículas. El herpes está más fuera. ¿Otra pregunta? ¿Todavía podemos? O sea, ¿cómo van con